Buenas noches. Este ejercicio lo realizó nuestro equipo de trabajo y pues fue el mismo ejercicio de clase, sino con más supuestos. La misma inversión que era 40.000, pero que había depreciación. Como hay depreciación, había que hacer primero estado de resultados, el otro simplemente hicieron el flujo de caja. Y también tenemos el supuesto de tasa de impuesto de 10%, con el mismo costo de oportunidad que se trabajó el 5%, costo fijo de operación y costos de operaciones embolsables y ingresos por ventas. Y este cuadro fue del anterior, que también tenía ingresos por cosas y egresos pagos. Lo primero que se hizo fue el estado de resultados, donde se cogió los ingresos por ventas y los ingresos por cobranza, que ya están los egresos, menos los costos de operaciones embolsables, los cuales eran 2.800, y este es el periodo de operación, que es 1, 2, 3 y 4. Esto no va ni el periodo de liquidación ni el periodo de inversión. La depreciación se calculó con la inversión multiplicada por la depreciación. Si es 20%, quiere decir que en 5 años se desprecia totalmente, y como nada más tuve 4 años de operación, significa que en nuestro año quinto, en cuanto vaya a liquidar, tengo todavía valor. Entonces, esto lo calculo es la inversión menos la depreciación que tuve. Y este es el valor residual que ahorita va en mi flujo de caja. La utilidad antes de impuestos la calculo con la suma de los ingresos menos la resta de todos los egresos. Y luego ahí calculo impuesto a la ganancia, que va a ser la utilidad antes del impuesto a la renta multiplicado por el 10%. Y las ganancias netas van a ser igual a la utilidad antes del impuesto menos el impuesto a la ganancia. Este es mi estado de resultados. Ahora hago el flujo de caja. No todo lo que está en el estado de resultados va al flujo de caja. Aquí ya no se tiene en cuenta la depreciación y entra el valor residual del activo fijo. El flujo de caja tiene en cuenta los ingresos por ventas e ingresos por cobranzas y el valor residual del activo, que es el que calculé acá. Y hallo la suma total de los ingresos. Ahora vienen los egresos, que son los egresos por pago, la inversión en activo fijo que se hizo en el año 0, los costos de operaciones embolsables, que es el operativo, y el impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia de mi estado de resultados. Luego el total de egresos, la sumatoria de los egresos, y el flujo neto va a ser la resta del total de ingresos menos el total de egresos. Luego hay el valor presente para cada año, que va a ser esto sobre 1 más la tasa, que es 5%, el costo de oportunidad elevado al periodo. Y arrastro la fórmula. ¿Para qué lo hago? Para que todo esté del mismo año y poder sumarlo. Luego sumo lo del año 1 al año 5 y me da 93.000. Y ahora sí puedo hallar el valor presente neto, que va a ser la suma del año 0 más la sumatoria de esto. Y nos damos cuenta que para tener en cuenta el valor presente neto, si saber nuestra alternativa si es buena o no, tiene que ser mayor a 0. Y en este caso nos dio 53.000, por lo tanto conviene la inversión. En el segundo hallamos la TIR, que se coge el flujo neto y nos da una TIR de 40. Esto hay que compararlo con el costo de oportunidad. Costo de oportunidad aquí es bajo, es 5%. Ahorita lo cambiamos para que vean cómo el propietario está pidiendo un porcentaje bajo. Luego hallamos beneficio-costo, que es el ratio, que va a ser igual al beneficio que obtuve sobre el absoluto del valor presente. Mira, Chanchis, encontré un patrón. Luego hallo el periodo de recuperación, que también tengo que tener en cuenta. De los 3 anteriores hemos dado que conviene la inversión. Vamos a ver en cuándo termino yo de recuperar lo que yo invertí. Y para eso cojo el valor presente y voy sumando este más este y me doy cuenta que en el año 3 se recupera la inversión. Vamos a subir el costo de oportunidad, que sea 15%, y nos damos cuenta que el valor presente sí sigue conveniendo. Vemos que, por ejemplo, la TIR no cambia porque esto no depende del costo de oportunidad, cambia el valor presente y el beneficio-costo. Ya, ingeniero, eso sería todo. Muy bien. Por favor, ¿podrías retroceder un poquito? ¿Dónde está la celda de porcentaje de cobranzas? Ingresos por cobranzas. Ya, eso. ¿Y por qué abajo se repite? Estado de resultados. Es que este es el estado de resultados, ingeniero. Lo que pasa es que este cuadro lo cogí de ahí arriba de cuando usted hizo los supuestos y lo bajé para tenerlo ahí cerca. Ya. ¿Cómo llegas a las cobranzas? El flujo de caja. ¿Cómo llegas a 12.000? Ingresos por cobranzas. ¿Ya eso de dónde sale? En el supuesto que dicen que los ingresos por ventas son igual a los ingresos por cobranzas. Claro, entonces vamos a ver. ¿Puedes bajar un poquito? Entonces, en el estado de resultados vendemos 12.000, ¿cierto? En el estado de resultados no va la cobranza. No va la cobranza. Así es. ¿Puedes eliminar esa pila? ¿Ese 5.000 qué es?
de los ingresos por ventas en el año 5. ¿Habían ventas en el año 5? Sí. Tendremos que correr todos los costos hasta el año 5. Sí, pero si es el periodo de liquidación, los costos también se corren hasta ese año. De acuerdo, bien, listo. Muy bien, me lo pasas usted y el que expuso anteriormente, los dos me pasan al campus. Muy bien. Ingeniero, una consulta respecto a ese problema. Creo que faltó considerar el capital de trabajo y también tengo duda de eso de egresos pagos. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere al costo fijo y costo variable? ¿O porque no creo que haya saldo de deuda para que estén esos resultados? Sí, vamos a trabajar ahorita, correcto. Muy bien, el asunto era que ustedes ensayaran y ahora vamos a trabajar un caso parecido, pero con pausa y vamos haciendo todas las consultas, ¿le parece? Está bien. Ok, muchas gracias. Ya, entonces vamos a abrir, vamos a compartir la pantalla. Aquí está. Un Excel. Ya, ok, vamos a trabajar acá. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a tratar de cubrir todos los aspectos y por favor cualquier duda me interrumpen en el momento. Entonces, vamos a pensar que hay una inversión en activos fijos, lo cual significa maquinaria, básicamente. Vamos a pensar que es 24.000 soles y vamos a pensar que hay una inversión en capital de trabajo. Vamos a pensar 4.000 soles, ¿no? Y tenemos que el activo fijo, su tasa de depreciación, es pensar que esta tasa sea 10% anual. Un tema libre, ojo, un tema libre para la próxima semana es la SUNAT, qué tasas, qué métodos y qué tasa de depreciación permite nuestro país a las empresas, a las personas jurídicas, ¿no? Entonces tenemos inversión en activos fijos, capital de trabajo, tasa de depreciación. Esto no es arbitrario, esto lo establece SUNAT, depende del tipo de bien. Y vamos a pensar que tenemos los siguientes resultados económicos en términos de transacciones comerciales. Vamos a pensar que tenemos lo siguiente. Entonces vamos a poner concepto, pensar que este es año 1, ¿no? Año 2, y para hacerlo sencillo vamos a trabajar solo 3 años. En años, este es el momento que se invierte, este es el momento que se liquida, y solamente vamos a trabajar 3 años. Es importante esa diferenciación. Tenemos concepto, tenemos el flujo, o el encabezamiento, inversión, operación y liquidación. Entonces vamos a ver, una transacción son ingreso por ventas. Ingreso por ventas es facturación. Vamos a pensar que esta empresa factura 12.000 soles, factura 15.000 soles y 21.000 soles. Eso es lo que factura. Y vamos a pensar que los costos fijos desembolsables, vale decir que se pagan, es en efectivo, son a razón, vamos a pensar, de 6.000 soles anuales durante el periodo que el negocio funciona. Vamos a pensar que los costos variables son, digamos, 3.000 soles, 5.000 soles y 7.000 soles. Esa es la información que nos dan resultados. Entonces, cuando hicimos resultados económicos de transacción, hay que entender lo siguiente. Permítanme, por favor. Ingresos por ventas son ventas facturadas o con algún comprobante de pago. Recuerden que de acuerdo al régimen tributario, no todos están obligados a emitir facturas, pero en general es un comprobante de pago. Y los costos son uso de recursos, llamado también o recursos devengados. Devengados significa obligación que se da por el uso en el negocio. Vamos a explicar ahorita esta diferenciación. Entonces, para los fines que estamos buscando, el primero, ingreso por ventas, no es cobranza, sino es lo que se factura. Lo segundo, costos, no es lo que se paga. Variables son materiales, ¿no? Son energía, todo lo que depende del ritmo de producción. Costos fijos son alquileres, mano de obra, todo lo que se paga. Desembolsable significa que es lo que se paga. Entonces, los ingresos, al ser facturados, van a ir de frente al estado de resultados. La cobranza de estos ingresos van a ir en el flujo de caja. Estos costos, es importante diferenciar qué cosa es un recurso utilizado y qué cosa es un recurso devengado. Por ejemplo, si una empresa compra materiales por 1.000 soles, solamente lo compra y no lo utiliza, ese material aún no es costo, está como inventario. Una vez que el material del almacén pasa a la línea de producción y se elabora el producto, recién se convierte en costo. Entonces, para que sea costo, el recurso tiene que utilizarse. ¿Qué significa devengado? Imaginen ustedes que la empresa alquila el local por un año y en el primer mes el dueño le dice págame todo el año. Entonces, como salida de plata, como flujo de caja, en el mes 1 del año es egreso, pero como costo no es costo en el primer año o primer mes, sino que cada mes que transcurre, como estoy usando el local como alquiler, recién voy devengando como costo de alquiler. Aquí, por favor, les pido que revisen sus nociones de contabilidad para que las proyecciones sean lo más representativas posible. Entonces, tenemos inversión, que es una compra, se
compra una sola vez. Capital de trabajo es un capital circulante para que las máquinas funcionen. Estos son los resultados. Y ahora viene información adicional. Vamos a pensar que vamos a tomar una deuda bancaria que representa el 50% de la inversión en activos fijos. Puede ser de la inversión total o puede ser solamente del activo fijo. Depende de las condiciones que las entidades puedan ofrecer. Y que esta deuda, que es el 50%, si lo calculáramos, representa de 24.000, estamos hablando de 12.000, esta es la deuda. La tasa de interés, vamos a imaginar que se mantiene baja, 6% anual. No todas las empresas tienen posibilidad de conseguir tasas bajas y que el plazo total para devolver esta deuda, vamos a pensar 3 años, y que la forma de pago de esta deuda es en cuotas de amortización, llamado también capital. Hay diferentes formas de pagar constante. ¿Okay? Vamos a pensar que hay una política de cobranzas y hay una política de pagos. Para el fin del ejercicio vamos a pensar que esta empresa vende con facilidades, de suerte que el 80% de los ingresos por ventas se cobran en el año. Naturalmente la diferencia se cobra en el siguiente año. De los pagos, vamos a pensar que el 60% de los costos variables se pagan en el año y la diferencia en el siguiente año. ¿Qué pasa con los costos fijos? Costos fijos desembolsables, 100% en el mismo año. ¿Por qué 100%? Porque usualmente planilla. Es poco riesgoso para una empresa pagar planillas el siguiente mes. Se paga en el mes, al final del mes o semanalmente. Y vamos a pensar que el costo de oportunidad del propietario de este negocio es 10% anual, es lo mínimo que quiere ganar, siempre un poco más alto que la deuda. Y vamos a pensar que la tasa de impuesto a las ganancias, vamos a pensar que es un caso de una empresa especial, vamos a poner 15%. En el régimen general es 29,5%, en la pequeña empresa es 10%, en la agroindustria es 15%. Vamos a poner 15% de ganancias antes del impuesto. Voy a tratar de achicar un poco. Toda esta información que he sintetizado, toda esta información, vamos a poner acá aprovechando que estamos en Excel, toda esta información se llaman premisas. Es decir, la evaluación que vamos a hacer vale en los términos que aquí hemos descrito. Entonces, alguien podrá decir, ¿y qué pasa si la inversión es diferente? Ya será otro caso. ¿Qué pasa si la depreciación no es 10 sino 25? Es otro caso. ¿Qué pasa si logro financiarme el 50% de la inversión total? Es otro tema. Recuerden que inversión total es la suma de la inversión en activo fijo más capital de trabajo. ¿Qué pasa si todo es al contado? Es otro escenario. Toda evaluación de inversiones se basa en premisas. Esto es importantísimo tenerlo siempre en mente, que todas las evaluaciones se basan en premisas y naturalmente estas premisas representan el negocio. Es por eso que es muy importante conocer el negocio. A quién vende, cuánto vende, qué precio puede pagar el mercado, si el mercado está creciendo, está estable, qué recursos utiliza, qué tecnología emplea, cuántos trabajadores laboran, qué régimen el tributario tiene, cómo es la política de ventas al crédito, de pago a proveedores. Aquí lo hemos sintetizado para vos. Entonces, como tenemos impuesto a las ganancias, lo que hacemos es preparar el estado de resultados. Permítanme compartir la pantalla para que se pueda anotar. Creo que ahí se anota, creo que sí, ¿no? Ya, vamos a ver. Entonces, la razón del estado de resultados es que hay impuesto a la renta. Vamos a copiar ese encabezamiento. ¿Está? Entonces, en el estado de resultados, tenemos que tener en mente que no van cobranzas, no van pagos, sino van transacciones. Lo facturado, lo utilizado, lo devengado, ¿no? Y si hubiera IGB, el impuesto general a las ventas, tampoco, porque el IGB, al ser un impuesto que la empresa recauda y se lo pasa a SUNAT, no afecta las utilidades de la empresa. Aquí solamente va todo lo que influye en la utilidad o la ganancia de la empresa. Entonces, ¿cómo comenzamos? Comenzamos diciendo cuáles son los ingresos por ventas. No me interesan las cobranzas, sino cuánto vendo. Eso lo obtengo de este cuadro que está en la premisa. Y para vender estas cantidades, ¿qué recursos voy a utilizar? Puedo poner menos, se sobreentiende, son costos y gastos, de forma general. ¿Cuáles son ellos? Tengo el costo fijo, desembolsable, tengo la depreciación, noten que la depreciación no se paga, pero es un costo, y tengo el costo variable. Entonces, estos
estos tres costos, costo fijo desembolsable, depreciación y costo variable, son lo que llamamos costos operativos. Vale decir que funcionalmente dentro de la empresa tienen relación con el costo de producción, con los gastos administrativos y con los gastos de ventas. Entonces vamos copiando el costo fijo desembolsable en el cuadro de arriba, el costo variable también está en el cuadro de arriba y la depreciación. La depreciación es la inversión que voy a utilizar en el año y eso representa el 10%. Y la depreciación es igual todos los años, salvo que tenga otra alternativa que SUNAT me autorice. Por si acaso aquí al costadito hacemos una suma, creo que su compañera fue muy ilustrativa en esto, sumamos y vamos a ver qué importancia tiene esto. Esta es una suma contable. Simplemente lo que quiere decir es que de esta inversión ya deprecié 7.200. Notemos que aquí no entra capital de trabajo porque no se deprecia, porque capital de trabajo es dinero que por un momento es inventario material, inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados, factura por cobrar, se cobra, se vuelve efectivo y con esa plata vuelvo a comprar, o sea, hace que el negocio funcione. Es como la sangre que hace que el organismo se movilice. Entonces, ahí está dando vueltas y vueltas, no se deprecia. ¿Okay? Entonces, podemos acá suma, los tres, los sumamos, de suerte que podemos hallar lo que se denomina ganancia operativa, o llamado también utilidad operativa. Entonces, estos son lo facturado menos lo utilizado, que sale negativo, ¿de acuerdo? Esta es ganancia operativa, pero sucede que esta empresa tiene deudas, ahora viene menos gastos financieros, y para ello tengo que regresar a mis premisas. Permítanme, vamos a tratar de mejorar, vamos a las premisas, pues acá vamos a abrir una línea, esta depreciación, podemos cuantificarlo así, 24 por la tasa, esto significa que es soles por año. Entonces, si lo hiciéramos así, en este cuadro que desde antes hemos mostrado, en el cuadro que hemos mostrado, podemos jalar de frente ese estilo de trabajo, da lo mismo. ¿Okay? Entonces, de aquí, de la deuda, vamos a abrir algunos espacios, vamos trabajando de acuerdo a nuestra necesidad, vamos a copiar esto. Lo que vamos a preparar aquí es nuestro calendario de pago. Entonces, en ese calendario de pago sabemos que está la amortización, están los intereses, está la cuota, o podemos decir cuota total, y está el saldo deudor. Empezamos con una deuda que aquí hemos calculado, 12.000 soles. Bien, dice que la forma de pago, yo creo que me salté, así, vamos a insertar acá una información que estaba más abajo, por acá, y ya está. Ahora sí, la forma de pago dice amortización constante, vale decir que la cuota de capital va a ser este importe durante 3 años, no hay plazo de gracia, no me complico, no hay plazo de gracia, ya está. Y los intereses van a ser la deuda por la tasa, okay, y esta celda de la tasa lo fijamos, ya está. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi cuota es capital más intereses, copio la fórmula, ¿no? Y mi deuda en el año 1 ya no va a ser 12.000, sino va a ser 8.000, y así va a ir bajando hasta que en el año 3 queda cancelado. Mis intereses se calculan, ya está nuestro calendario. Uno va trabajando de acuerdo a lo que necesita, lo tenemos. Muy bien, ahora sí. Pasamos nuevamente al estado de resultados. Notemos que gasto financiero no es todo el pago, son solamente intereses. Recordemos eso, ¿no? La única excepción es cuando hay leasing o arrendamiento financiero. Cuando es crédito bancario, SUNAT permite como gasto solo el pago de intereses, estos intereses. A pesar que por la deuda vamos a pagar esto. Este pago va en el flujo de caja, pero como gasto para fines de la utilidad solamente van los intereses. A esto se denomina ganancia antes de impuesto a la renta o impuesto a la ganancia. Vamos a restar, se vuelve más negativo, 1.120, ya está. Y con esta ganancia, hallamos el impuesto a las ganancias. Como esta es una pérdida, no hay impuesto, ¿no? Y acá da la casualidad que esta ganancia es igual que esta pérdida, tampoco hay impuesto. Recién aquí aparece el impuesto a la tasa que hemos establecido de 15%. Entonces, nuestra legislación tiene la característica que cuando una empresa tiene pérdidas en el siguiente año, para poder pagar impuesto, primero recuerde esto. Imaginemos, déjenme grabar esto un ratito. Imaginemos que esta utilidad hubiera sido 1.400. No se pagaba impuesto a la renta sobre 1.400, sino se pagaba sobre la diferencia entre 1.400 y 1.200. Sobre eso se pagaba el 15%. Y en el siguiente año, como ya esto desapareció, porque acá se absorbió, esto aplica al 100%. Es muy importante tener en cuenta que las pérdidas facilitan a las empresas tener este beneficio. Con esto llegamos a la ganancia
neta, llamado también utilidad neta. Ya está. Cerramos esta parte, cerramos la ganancia, ¿de acuerdo? Le damos pequeño formato para de repente queramos importarlo a Word o queremos pasar alguna presentación. Siempre la formalidad es una característica de los negocios. Ya está. Suficiente. A continuación, trabajamos el flujo de caja, que es la que nos interesa para fines de rentabilidad. Igual copiamos el encabezamiento. Ya está. Bien. Por un momento regresemos a las premisas. Hasta el momento de las premisas, ¿qué hemos utilizado? La inversión no la hemos utilizado, solo la depreciación. O sea, esto aún no hemos utilizado porque no es gasto para fines de impuesto a la renta, tampoco para fines de impuesto a la renta. Hemos utilizado la depreciación de esta inversión, capital de trabajo aún no lo hemos tocado. Toda esta información que es transacción ya la hemos tocado, ¿no? La deuda ya la hemos incorporado, parte de la deuda. Entonces podemos anotar que este total es un egreso o salida de caja, eso está pendiente de ser utilizado, y aún no utilizamos esta información. Creo que algo se ha borrado, ¿no? Parece que algo he borrado. Está por acá. A ver, deuda, calendario. Creo que algo he borrado. Vamos a retomar. No, aquí está escondido, ¿no? No está escondido. A ver, está de resultados. Sí, algo aparece. Algo estoy borrando sin darme cuenta. Ah, perfecto. Entonces acá es mostrar. Sí, esta parte se había borrado. Perdón, lo había ocultado. Esto aún no utilizamos. Esto tampoco aún no utilizamos. Ya está. Entonces, resumiendo lo avanzado, para hallar la utilidad, que en el fondo es hallar el impuesto a la renta, aquí no interesa si cobro o pago mis costos. Y de la deuda no me interesa el capital porque no es gasto. Una duda que podría surgir es que si la empresa está pagando la deuda, ¿por qué no está pagando al dueño esto? Y es que, vamos a aprovechar acá, esto se utiliza para analizar la rentabilidad. Es decir, el flujo de caja va a mostrar movimiento del dinero en el tiempo. Y como el dinero en el tiempo, para comparar, necesita una equivalencia, es esa equivalencia vamos a calcularlo esta tasa. Por eso que no entra ni en el estado de resultados ni tampoco en el flujo de caja. Vamos de frente al flujo de caja. Pues acá aparecen dos grandes conceptos. Ingresos de caja, valga la redundancia, voy a abrir más abajo, egresos de caja, vale decir entradas de efectivo y salidas de efectivo. Entonces, ¿por qué conceptos entra plata a la empresa? Primero, por el desembolso de la deuda. El banco nos va a entregar una deuda, eso entra a la empresa y la deuda es 12.000. Eso es lo primero que ingresa. Y luego vienen las cobranzas. Hay dos tipos de cobranzas. Cobranzas del ejercicio y cobranzas del ejercicio anterior. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ponernos acá. Igual, vamos al estado de resultados, que ahí están las facturas. En el año 1 vamos a facturar 12.000 y de ese 12.000 vamos a cobrar política de cobranzas, el 80%, fijamos esa celda, y en el siguiente año, de la facturación del año 1, que es 12.000, menos lo que hemos cobrado en el año anterior, es lo que vamos a cobrar. O sea, este diagonal, estos dos, que son la plata que ingresa a la empresa, es por esta facturación. Y de ahí hablamos, entonces notemos estos dos, ¿qué significan? La suma significa los 21.000. Ya está. Entonces, entra la deuda, por la parte operativa, y luego noten que hemos empezado deuda, año 0, cobranzas en la fase operativa, que se extiende un año más, porque hay cobranza que vence en el siguiente ejercicio. Ahora vamos a ver la parte final. Tenemos el valor residual de dos tipos. Uno de ellos es el valor residual de activos fijos y el otro es el valor residual de capital de trabajo. Entonces, ¿esto dónde aparece? En el último año, en el año de liquidación. Entonces, aquí sí, ¿cómo calculamos? Decimos, ¿cuánto hemos invertido en activo fijo? Vamos a las premisas, hemos invertido 24.000, menos, ¿cuánto ya hemos depreciado? Vamos al estado de resultados, recuerden esta suma que hicimos, esto es lo que hemos depreciado en 3 años. Entonces, el valor residual es 16.800. ¿Cuál es el valor residual del capital de trabajo? El mismo monto que hemos invertido. Está por acá, aquí está, listo. Sumamos, ¿está? Copiamos la fórmula y ya tenemos total. Algunos prefieren agregar acá una línea donde suman, es un tema de presentación. Ya están los ingresos. Ahora para los egresos hacemos el mismo tratamiento desde el inicio, en el año 0. ¿Qué hacemos? Inversión en activos fijos, inversión en capital de trabajo, vamos llenando, año 0. Esta es la inversión capital de trabajo. Noten que no se invierte todos los años en capital de trabajo. Esto está estimado para que pueda la empresa trabajar en 3 años sin contratiempo. ¿Qué significa sin contratiempo? Que va a pagar a sus proveedores independientemente de cuándo llegan las cobranzas. Y luego vienen los pagos de los costos fijos desembolsables. ¿Esto cómo se paga? Todo es al contado. Vamos al estado de resultados.
Aquí está, esto se paga todo, acá no hay crédito. Tenemos pagos de costos variables, aquí sí hay dos. Del ejercicio, podemos poner del año en este caso, pagos de costos, pago de costos variables del año, abajo, pago de costos variables del año pasado. La ventaja de trabajar en Excel, vamos a adecuando. Entonces vamos trabajando. ¿Cómo se paga? ¿Cuál es el costo que hemos incurrido? 4.000. ¿Cómo se paga? ¿Cuánto es al contado? Vamos a las premisas. Las premisas, el 60%. Fijamos la celda. ¿Ya? La diferencia de qué? La diferencia de este gasto, la parte fija, perdón, la parte de este gasto, de este pago, esa diferencia lo pagamos en el año siguiente, corremos las cifras y ya está. Entonces, repasando, esto es año cero, esto es año operativo, ¿no? Esto se extiende por las ventas a plazo. ¿Qué falta? Falta la deuda. Entonces acá ponemos cuota total de la deuda, vale decir capital más intereses. Toda la cuota es la que se paga. Vamos al calendario, aquí está toda la cuota y vamos a pagar el impuesto a las ganancias. Eso lo sacamos del estado de resultados o de resultados, ya está. Y no hay más. Entonces, total egresos más suma de todos los conceptos. ¿Está? Copiamos esta fórmula de total egresos. Creo que ya terminamos. Vamos a ver, le damos forma a la tabla. ¿Está? Total egresos es el año cero. Permíteme, creo que está acá. Ya está. Entonces, trabajamos una última fila, que es el flujo neto de caja del periodo, para ser más preciso. ¿Qué significa? ¿Cuánta plata entró en el periodo, año cero? ¿Cuánta plata salió? Año por año. Ya está. Tenemos todo el panorama y con esto hallamos todos los criterios que hemos practicado. Vamos a ver solamente uno de ellos para ver si es rentable. TIR resulta ser anual, que está por debajo, está por debajo, vamos a poner acá, y justo este valor que está acá lo comparamos con lo que estaba faltando. ¿Qué estaba faltando? Vamos a avanzar, a ver, esto que estaba faltando. ¿Cómo sé que el negocio no es rentable? Mire, este negocio no es rentable, dado que su rendimiento es menor a la tasa mínima, a la tasa de rendimiento mínima que requiere el propietario. ¿Okay? Podemos continuar con todos los indicadores, pero vayamos a una prueba muy simpática. Vamos acá y vamos a ver qué pasa con la política que hemos definido. Asumamos que la política es cobrar todo al contado. En lugar de 80 solo cobro, en lugar de cobrar el 80 en el año y 20 en el siguiente año, todo lo cobro en el año. ¿Qué va a pasar con 5.7? Tiene que ser mayor, 6.47, pero no es rentable. Pero si yo a mis clientes le cobro al contado, va a ser poco probable encontrar proveedores que me quieran pagar, que quieran que todo lo paguen el siguiente año, todo al contado. O sea, veo que se compensa la política. ¿Qué pasa si no pago impuesto a la renta? SUNAT efectivamente me permite decir, en enero me avisas y te vas a cambiar, me pasa a otro régimen. No mejora la rentabilidad, pero el negocio sigue siendo no rentable. El tema no es SUNAT. ¿Qué pasa? De repente he invertido demasiado, he pagado por la máquina muy caro. ¿Qué pasaría si yo pago en lugar de 24.000, solo pagar a 20.000? Ah, interesante, ya va mejorando la rentabilidad. Es decir, el hecho de haber estructurado esta secuencia, hace que nosotros podamos cambiar cualquier valor de la premisa y nosotros esperamos que todo lo que viene responda. Entonces, acá hay 3 pasos que seguir con el modelo financiero. Recordemos que el modelo financiero representa una realidad empresarial. El primer paso, naturalmente, es estructurar el modelo. El segundo paso es validar el modelo. Vamos a comentar un poco más qué significa estructurar. Es lo que hemos hecho, es el modelo que hemos construido. ¿Qué significa validar? A ver, ¿qué significa validar? Un ratito. ¿Qué significa validar? Ya, supongamos que el inversionista, SUNAT, me dice, no, tu máquina que estás comprando no lo puedes depreciar en 10 años, porque tú trabajas 24 horas y yo te autorizo que le deprecies en 4 años, 25%. Miren, ya tenemos el modelo estructurado. Vamos a ver si el modelo responde a esa nueva tasa. Vamos barriendo, ¿no? Barriendo, vamos al estado de resultados. Oh, sorpresa, ya hemos depreciado 18.000 y hemos invertido 24.000. Hasta ahí está bien. Vamos a ver la utilidad. La utilidad se vuelve negativa, no hay impuesto. Negativa, no hay impuesto. Pero noten ustedes que esto ¿cuánto suma? Ya suma más de 7.000. Entonces acá el impuesto a la renta debe ser 0. Entonces mi modelo no está validado. Acá un asterisco. Tenemos que se requiere mejorar la lógica de cálculo de impuesto a la renta.
¿Cómo así? Pero ¿cómo así mejoramos esta lógica? Acá tiene que haber una condicionante que pregunte que si esto es negativo es cero. Y acá que pregunte si la suma es negativa también es cero. Y acá pregunte si la suma es negativa, si la suma sigue siendo negativa es cero. O sea, una lógica que permita hacer este cambio. Tenemos esta limitante. Muy bien. Entonces acá dejamos en 10. Vamos a ver otro. Si aquí nosotros ponemos 80%, vamos a primero ver todo es al contado. Si todo es al contado, ¿qué esperamos? Que los ingresos por ventas, esto, tiene que ser igual a las cobranzas. Vamos a ver. Ahí sí, no hay nada para el siguiente año. Está funcionando. Ahora bien, ¿qué pasaría, poniendo un caso extremo, que la depreciación fuera 50%? Ya sabemos que el impuesto a la renta no va a responder. Y aquí viene el truco. Voy a depreciar 36.000 cuando solamente he invertido 24. Acá tiene que haber otra lógica, otra mejora. Mejorar el control de la depreciación. Ok. Eso significa validar. La validación va a dar lugar a oportunidades de mejora. Es como cuando uno compra un software. Un software tiene una lógica. Cuando uno compra un software, tiene que asegurarse que todas las mejoras que el proveedor incorpora a su modelo, tiene que traspasarnos, no quedamos desactualizados. Y lo tercero, el tercer paso, es documentar el modelo. ¿Qué significa documentar? En lugar de incorporar estas mejoras, nosotros podemos poner acá, por ejemplo, una nota. Modelo solo proyecta 3 años. Entonces, cualquiera que compre mi modelo o quiera utilizarlo, sabe que si quiere proyectar a 5 años, o tiene que adaptar el modelo, tiene que hacer otro modelo. Muy bien. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda? Ingeniero, una consulta. Entonces, pero en ese caso del TIR, ¿no tendría que comparar con el costo de capital? No, ya que no hay en este caso hay un financiamiento con una entidad financiera. Ok, hay dos maneras de comparar. Aquí hay dos maneras. Hay dos tipos de rentabilidad. Uno que se llama rentabilidad económica, otro que se llama rentabilidad financiera. Hay dos maneras de trabajar. Lo que nosotros hemos hecho en este ejercicio que les he presentado es esta rentabilidad. Esto es lo que hemos hecho. Esta rentabilidad, ¿qué particularidades tiene? Que en el flujo de caja contiene la deuda. Por lo tanto, el saldo neto de caja es para el propietario. ¿Cómo se entiende esto? Si en el flujo de caja ya estoy pagando la deuda, la plata que queda, esta plata que queda, es para el dueño. Algo se ha movido, ¿no? ¿Qué se ha movido? Si en el flujo de caja ya estamos pagando la deuda, entonces el flujo neto, este flujo neto que mostramos acá, es para el propietario. Porque el negocio ya no debe a nadie. Ya le pagó a los proveedores, ya le pagó a los trabajadores, ya le pagó al banco, ya le puedo SUNAT, esa plata es para el dueño. Por lo tanto, si esa plata es para el dueño analiza utilizando su costo de oportunidad, para la redundancia, el propietario. Cosa muy diferente es en la rentabilidad económica. En la rentabilidad económica tenemos que el flujo de caja no contiene la deuda. Entonces, el flujo neto de caja es de la empresa. Entonces, cuando queramos hallar la rentabilidad de este tipo, aquí, en el flujo de caja, esto no debe aparecer, ¿de acuerdo? Entonces, si la deuda no está en el flujo de caja, ¿dónde está la deuda? Ese flujo de caja que no tiene deuda, tiene que ser el costo de capital de la empresa. ¿Y qué es el costo de capital de la empresa? Es el costo promedio ponderado del costo de la deuda y del costo de oportunidad. ¿Correcto? Entonces, si usted opta por este camino, efectivamente, la tasa de descuento va a ser el WACC, el costo de capital. Pero si usted en el flujo de caja ya incorpora la deuda, entonces la tasa de descuento ya no es el costo de capital. Bien, ¿alguna otra consulta? Ingeniero, cuando te piden en estos ejercicios analizar el flujo de caja o el estado de resultados en tantos años, siempre en el último año es que no se va a considerar ni costos fijos ni costos de operación, ¿cierto? Se entiende que en liquidación, ¿qué te queda? Facturas por cobrar, facturas por pagar. Pues usualmente tú lo ofreces, lo vendes al mejor precio, lo pagas con descuento. Es una metodología. No olvidemos que es un modelo. La liquidación en la vida real no es tan rápida, porque hay que ir a SUNAT, a la municipalidad, dar de baja RUC. La liquidación de una empresa puede durar 2, 3 años. Hay bancos que tienen ya 20 años liquidándose y hasta ahora no terminan. El modelo simplemente representa para fines de nuestro análisis, pero no es exactamente la realidad. Ya, y cuando nos toca analizar este tipo de ejercicios, entonces no vamos a tomar el último año con este tipo de costos, solamente en el flujo de caja, el valor residual, ¿cierto? Para el caso del curso, si ustedes creen conveniente, todo lo pueden juntar en el último año, no hay ningún problema. Ya, no variaría entonces si consideramos costos en el último año también. Varía un poco, pero como te digo, es un tema que basta que ustedes definan en las premisas que van a trabajar de esa manera. Entonces, ustedes
es, digamos, el modelo asume que tú inviertes, operas y liquidas. Pero si este año 4 lo juntas con el 3, no hay ningún problema, para fines académicos. Para fines prácticos, cuando 3 es 10 o más, juntar en el presente no tiene mucho impacto. Pero cuando esto es menos de 10, es preferible separarlo. Para ser un poco más claro, si usted proyecta 30 años, ponerle liquidación en el 31 o en el 30, hoy no tiene mucho impacto. Pero si estamos proyectando a 3 años, ponerlo en 3 o en el 4 años, esto sí impacta bastante en el presente. ¿Ok? Entonces, esto requiere mucha práctica. Entonces, vamos a hacer 2 tareas. Esto requiere bastante práctica y reflexiones. Entonces, el trabajo opcional es asumir que los resultados económicos, voy a acá ponerlo en asterisco, ¿a qué me estoy refiriendo? A esta tabla, me refiero a esta tabla. Estos resultados, asumir que los resultados económicos, la que está arriba, se prorrogan por los años 4, 5 y 6 con valores iguales al del año 3. Si me permiten, ¿no? Significa que esta tabla, solo esta tabla, hay que ponerlo 4, 5 y 6, ¿no? Por estos mismos montos. En el año 4, 21, año 5, 21, año 6, 20, 21, esto igual 6, 6, 6, 7, 7, 7, y la liquidación sería en el año 7. ¿Me explico? ¿No es cierto? Y hacemos con esa suposición adicional, hallamos e interpretamos los 4 criterios de rentabilidad. ¿Ok? Y luego hay un trabajo para los que hasta la fecha no han dado alguna práctica. Por favor, su delegada me va a ayudar con la relación. O sea, para aquellos que deben una práctica por diversos motivos, van a hacer el modelo a 6 años de operación, o sea, igual que el trabajo opcional, ¿no? Pero con opciones de simulación. ¿Qué significa? Que cuando yo quiera aquí cambiar la tasa, esto que está para mejora, funcione. Esto funcione, el impuesto de la renta funcione. Que cualquier cambio que queramos incorporar en el modelo, funcione sin ninguna limitante. Y para ello, lo que van a dar su práctica, ¿no? Ponen el límite correspondiente. O sea, ustedes mismos los que van a la práctica ponen el límite, ¿okay? Me parece que son 4 o 5 alumnos, entonces ellos son los que van a hacer la sustentación el próximo lunes. Ya con eso nos nivelamos, ¿no? Ya con eso tienen todas sus prácticas. ¿Estamos claros? El opcional es tal para todos, opcional, y la simulación que obedezca a cualquier cambio, que el modelo funcione, es para aquellos que deben alguna práctica calificada hasta la fecha. Ingeniero, me quedó duda sobre el poner límite correspondiente. ¿A qué se refería? Por ejemplo, ustedes pueden decir, un límite, por ejemplo, es decir que el máximo número de proyección es 6 años. Porque yo lo puedo decir, proyéctame 10 años. Entonces, en esta parte de documentar el modelo, hay que decir, no, mi modelo solo proyecta 6 años. Otro limitante. La pérdida se reconoce, o cada pérdida del estado de resultados se reconoce máximo 4 años. Esto es lo que dice SUNAT. Pasado 4 años, la pérdida ya no tiene beneficio tributario. Y así ustedes pongan su límite, de modo que cuando yo quiera hacer algún cambio durante la sustentación, yo me limite solo a esto, a lo que ustedes pongan. Ok.